yo quiero compartir una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y es una palabra a la cual yo te voy a invitar a que realmente tú puedas abrir tu Biblia o encender tu Biblia y que podamos verla desde una perspectiva distinta, de una perspectiva diferente, ¿no? Como bien señalaba Daniela, parece que se llama, bueno, la hermana que me presentó, eh, yo durante muchos años he trabajado en el área de la liberación y en el área de la consejería bíblica y también en la Escuela de Estudios Bíblicos. Pero también desde un tiempo a esta parte, el Espíritu Santo nos ha llevado y siento que me está llevando a ser confrontado por ciertas realidades que nosotros estamos viviendo en este siglo, en este tiempo presente. Este año que está finalizando, el 2020, ha sido un año pero muy, muy convulsionado. Ha sido un año, cierto, donde nosotros hemos podido ver cambios radicales, donde la agenda nuestra cayó por tierra y muchos de nosotros que teníamos desde fines del año pasado planificado el 2020, de un momento para otro absolutamente todo cambió. Si yo pudiera definir en una sola palabra lo que ha significado el 2020 para muchas personas, una verdadera locura, ¿ya? Locura, o sea, de hecho llevamos como 8 o 9 meses de tiempos de pandemia y en cualquier parte del mundo donde tú me puedas estar escuchando ahora, en este momento, ya tú puedes descubrir que hay una sensación de locura a causa de esta pandemia. O sea, sobre todo a medida que va pasando más y más el tiempo, vamos descubriendo que la gente, ¿cierto?, entra como en un estrés mental. Ya sí, aguantamos el primer mes, aguantamos el segundo mes, aguantamos el tercer mes, pero de pronto, ¿cierto?, comenzamos a tener la sensación de que, hey, ¿cuándo vamos a salir de casa? ¿Cuándo vamos a tener nuestra vida normal? Y apenas en algunos países se empezó a ver que bajaba el índice de contagio, la gente ya empezó a salir a la calle. Pero ¿qué sucedió? Sucedió que la gente comienza a salir a la calle y en la actualidad países como Italia, como España, como Alemania, como Estados Unidos, ya están viviendo un rebrote, en algunas partes hasta el tercer rebrote o la tercera ola de la pandemia, donde en estos días, si yo no me equivoco, ya en Alemania ya habían muerto más de 1000 personas, solo en el día de hoy. Algunos ven esto como una fantasía mental, otros que lo han experimentado muy de cerca saben que es real, pero yo lo definiría de una sola manera: locura. Y la pregunta es, ¿cómo tú te has sentido en este tiempo? Yo sé que los chicos de Rosario, por ejemplo, ya en estos días salió un viaje, ¿cierto? Con todo esto de no al aborto, ¿cierto? Todos somos celestes, ya la vida vale desde el vientre y toda esa lucha que estamos teniendo, ¿cierto? En varios países del mundo por conservar las dos vidas. Yo me comunicaba con mi hija que está allí y decía, oh, por fin, voy en la carretera, esta es la carretera, ¿no? Y la verdad es que seguramente más de alguno de lo que me está escuchando tuvo exactamente la misma sensación. Ahora, yo quiero confesarte una cosa. Hace unos 2 meses atrás tuve una salida. Yo, los que me conocen durante todo el año prácticamente viajo, este año no viajé, ¿no? Pero tuve una salida a Chile. Salí por 3 semanas a Chile y cuando subí al avión era una sensación, pero muy, muy extraña, ¿no? Era algo distinto. Sí tenía ganas de viajar porque lo tengo en mi sangre, estar en otro lugar, pero ha cambiado todo. Todo ha sido distinto. Y yo quiero que en este tiempo, al meditar en la palabra que vamos a ver hoy, podamos ir a lo más profundo de nuestro corazón, podamos analizar nuestros pensamientos, lo mío, lo tuyo, lo que está ahí adentro. Y yo oro para que el Espíritu Santo, cierto, pueda mantenerte atento a lo que Él te quiera hablar y que absolutamente nada te pueda distraer, tanto los que están en el salón como aquellos que están en casa,
ya como aquellos que me van a estar escuchando en diferentes lugares, ya que no te distraigas, no vamos a tomar más de 20 o 25 minutos, ya quizá un poquito más, pero la idea es que tú trates de entender el pasaje que vamos a ver desde la perspectiva de este siglo XXI y de este tiempo de locura que nosotros estamos viviendo, porque creo que el Señor nos quiere desafiar y nos quiere llevar a algo totalmente nuevo. Así que yo quiero que abras tu Biblia allí en el libro de Mateo, en el capítulo 17, versículo 14 al 21. Mateo, capítulo 17, versículo 14 al 21. Puede buscarlo tranquilamente. Yo voy a usar la Reina Valera 1960, que es una versión viejita. Nosotros los viejitos nos acostumbramos a algunas versiones y obviamente me quedé con esa versión, así que es la que voy a estar usando. Repito, Mateo, capítulo 17, versículo 14 al 21. Presta mucha atención porque la fe viene por el oír, ¿ya? Y el oír la palabra del Señor. No te olvides de eso. ¿Quieres fe en esta noche? ¿Quieres una palabra del Señor? ¿Quieres recibir una rema del Señor, una dirección, ahora que estamos finalizando el año? Bueno, presta atención porque precisamente la fe viene por el oír. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos y no le han podido sanar. Presta atención a lo que Jesucristo va a responder. Jesús dijo: oh generación, he de estar con vosotros. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano ya desde aquella hora. Vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hay varias declaraciones. No me cierre la Biblia ni me apague el celular si lo tiene allí, pero hay varias declaraciones que yo quiero destacar de este pasaje y que yo quiero que tú observes. La primera declaración es la palabra lunático, que ya vamos a desarrollar eso. Lunático, cierto, tiene que ver con una persona que mentalmente no está bien. La segunda declaración que quiero que prestes atención en este pasaje es: oh generación incrédula y perversa. Oh generación incrédula y perversa. Generación, pero no solamente a la generación del tiempo de Jesús, sino que va a estar asociada a todas las generaciones de todos los tiempos, y ya lo vamos a desarrollar más adelante. La tercera declaración es: reprendió Jesús al demonio. Reprendió Jesús al demonio. Y esto tiene que ver con lo sobrenatural. Esto tiene que ver con lo invisible y que, querámoslo o no, tiene una asociación también con
el lunático, o sea, con la declaración lunático, ¿ya? Porque el mismo muchacho que en el pasaje bíblico es considerado un lunático, ¿cierto? Jesucristo le saca algo espiritual que tiene, ¿ok? La cuarta declaración que yo quiero que prestes atención, ¿tá? Es la palabra muchacho. Muchacho. Ya la quinta declaración o cuarta, yo ya me perdí en cuanto a los números, es la declaración poca fe. Poca fe. Y la última declaración a la cual quiero que prestes atención, ¿tá? Nada os será imposible. Wow. Nada os será imposible. O sea, cuando tú miras todas estas cosas que están sucediendo en esta historia y te encuentras con esta última declaración, ¿cuántos de nosotros nos gustaría, a cuántos de nosotros nos encantaría que realmente, cierto, en nuestras vidas nada fuera imposible? Bueno, Dios no es un Dios que miente. Y Jesucristo tiene una promesa inserta en esta declaración. Y la promesa es que sencillamente si tienes fe ya en lo que Él te está diciendo, para ti absolutamente nada va a ser imposible. Déjame contarte una historia. Corría por allá por enero del año 91. Han pasado varios años, yo sé, algunos quizás de los que me están escuchando todavía no habían nacido. Pero en enero del 91 yo tuve una de mis experiencias traumáticas en mi vida que jamás la voy a olvidar. Recuerdo que era un tiempo de verano, yo estaba de vacaciones con un grupo de amigos, habíamos tomado la decisión de mochilear, habíamos llegado a la orilla de una playa, estábamos entre un río y una playa, un lugar muy paradisíaco, muy bonito en Chile. Y me recuerdo que, bueno, yo no era cristiano, yo no estaba con el Señor, yo toda la noche había estado drogándome y tomando. Mi hija ya sabe estas cosas, así que puedo contarlas con confianza. Y ya estaba, cierto, toda la noche había pasado ya en una joda, como dicen por ahí. Y al día siguiente, aquellos que han vivido eso saben que el día siguiente es como andar con el hacha en la cabeza. Y yo recuerdo que me fui a la orilla de la playa a descansar un poco, a tratar de recuperarme de la noche que había vivido. Y recuerdo que en medio, yo todavía estaba como medio un poquito mareado, producto del alcohol. De pronto yo miro a un joven, ya, que se estaba en la orilla de la playa y él se tambaleaba, se movía hacia uno y otro lado. Y de pronto en mi mente racional yo lo miro y yo llegué a una conclusión. Yo dije, este tipo está igual que yo. Se movía como un borracho, caminaba como un borracho, ¿ya? Meneaba sus manos como un borracho. Y yo decía, y en mi mente pensé, si ese tipo no se cuida, se va a caer al agua, se va a ahogar. Pero yo en todo eso me distraje. Yo estaba también mal de mi cabeza, recuerden, y estaba tratando de recuperarme. Pasaron algunos minutos y de pronto alguien gritó, ¡hombre al agua! ¡Hombre al agua! ¿No? Y de pronto una gran multitud comenzó a correr hacia la orilla de la playa. Y yo estaba con una niña que era una sobrina de uno de mis amigos y me dice, tío, vamos a ver, tío, vamos a ver. Y yo no quería ver, pero de pronto la niña salió corriendo y como estaba bajo mi cuidado, yo corrí juntamente con ella. Y la verdad es que la sorpresa con la cual me encontré es que este joven que yo había visto, cierto, tambaleándose de un lado al otro, había caído al agua, se había ahogado y estaba muerto. Pero lo que más me sorprendió fue cuando llegó su madre y su hermana. Su hermanita era una niña de unos 10, 11 años, quizás menos, ¿no? Y ambas llegaron llorando, más la madre que la hermanita, al ver a su hijo muerto. Esta mujer lloraba, ¿no? Lloraba y lloraba. Y la niña le decía a la madre, mamita, no llores,
porque él está descansando. Él se fue con el Señor. Él ahora está con Dios. Yo jamás me voy a olvidar de esas declaraciones. Yo entendí que esta familia era cristiana. Recuerden que yo no era cristiano en aquel momento. Y de pronto su madre, llorando, miraba a la multitud y decía, mi hijo estaba enfermo. Mi hijo era un epiléptico. Mi hijo sufría de ataques. Cuando yo escuché eso, yo sentí como una espada que atravesó mi corazón y sentí un tremendo y profunda condenación en mi vida. Y mi mente se llenó de conflictos porque el juicio que yo había emitido sobre ese joven, la conclusión a la cual yo había llegado antes que él muriera, era, él está igual que yo. Él está tan borracho como yo. Y cuando yo descubro que realmente él no era un hombre borracho, él no era como yo, sino que era un hombre enfermo, yo sentí la condenación que si yo hubiera podido haber hecho algo, si yo no lo hubiera juzgado por estar en la misma condición que yo, aunque él no lo estaba, quizá yo hubiera podido haber hecho algo más para haber salvado su vida. Las siguientes semanas y los siguientes meses para mí fueron una verdadera experiencia traumática. Yo sentí que el infierno había llenado mi alma y yo no podía dormir en las noches. Pasaron unos 2 meses así, recordando la escena, pero no solamente recordando, sino que sintiendo el peso de la condenación de mi mente, de sentirme podrido, de pensar cuán poca cosa era yo para juzgar una situación de esa manera. Yo permanecí así hasta marzo del 91, cuando en marzo del 91 yo conocí al Señor. ¿Qué tiene que ver esta historia con este pasaje? Aquí nosotros vemos una confrontación. Y es una confrontación que tiene varios elementos unidos. Uno de esos elementos es precisamente la enfermedad, que para muchos, cierto, al mirar a alguien, no con un problema físico o con un problema emocional, automáticamente nosotros clasificamos a la persona como una persona enferma. En el caso de este joven, ya tiene que ver mucho, cierto, con una enfermedad mental, con la capacidad o la incapacidad de una persona de poder razonar en forma correcta las cosas. Su mente está perturbada y no es frecuente, pero el padre dice que cada cierto tiempo, cierto, esto lo toma y lo tira al fuego o lo lleva para otro lado. Esto dice también el libro de Marcos. Entonces tiene un problema que a los ojos humanos es una enfermedad, pero también se conjuga el elemento espiritual. Y dentro del elemento espiritual, nosotros podemos ver, cierto, que hay una presencia sobrenatural dentro de este muchacho que lo lleva a un comportamiento inadecuado y que lo lleva, cierto, a tener un diagnóstico clínico que para el siglo XVII de nuestra era, o siglo XVI, ya fue definido como lunático. ¿Y quién es un lunático? Un lunático literalmente significa alguien que es azotado por la luna. ¿Por qué? Porque los médicos del siglo XVI, los médicos del siglo XVII, no tenían diagnósticos. No sabían lo que le sucedía a las personas. Entonces todo se resumía en una sola palabra: loco. Loco, o sea, esta persona está loca, esta persona, cierto, es influenciada por la luna. Y por eso se le llamaba. Otro elemento
que se conjuga dentro de toda esta historia. Tenemos, cierto, el diagnóstico físico o emocional, tenemos el diagnóstico espiritual, que muy pocas personas creen en esto, y tenemos, cierto, toda una generación. Tenemos, cierto, todo un universo de personas. En eso está, cierto, la multitud que está rodeando, pero también están los discípulos que están alrededor de esta experiencia que está sucediendo. Y dentro, cierto, de esta multitud hay juicios. Hay juicios con respecto a lo que está sucediendo. Aparentemente no aparece en las Escrituras, pero si lo observamos inductivamente, podemos comprobar que los discípulos estaban convencidos de que había algo espiritual. O sea, ellos tenían razón. Ellos conocían la verdad. Ellos sabían que había algo espiritual afectando a este muchacho. Pero, cierto, por el otro, que no creía que realmente el problema de este muchacho fuera espiritual. O al menos había incredulidad en que estos discípulos pudieran echar fuera el espíritu. Lo más terrible de esto, lo más terrible, es que si Jesús no hubiera llegado al escenario, la historia no hubiera cambiado. Hubiéramos tenido, cierto, a un muchacho enfermo, a una familia desesperada, un padre desesperado, a una multitud incrédula burlándose de unos discípulos que aparentemente saben lo que le está sucediendo, pero por lo que dice Jesús, no les alcanza la fe para poder expulsar este espíritu inmundo. Ahora bien, todos estos elementos que se conjugan en esta historia tienen mucho que ver con algo que se llama salud espiritual. La salud espiritual de una sociedad depende de una fe sana. Y la sociedad está enferma. La sociedad está en crisis. ¿Y cuál es la crisis de esta sociedad? Es la incredulidad. La incapacidad de poder ver en un problema social una respuesta espiritual. Y quiero repetirte esta declaración porque me gustaría que quedara muy grabada en tu mente. O sea, la incapacidad, ¿cierto?, de ver, ¿cierto?, en un problema, en una crisis social, una respuesta espiritual. Lamentablemente el mundo está convencido, y sobre todo este siglo XXI, nuestra generación del siglo XXI, está convencidísima de que las respuestas están en el mundo físico, de que las respuestas están en la mente humana, de que las respuestas están en el razonamiento de los hombres. Ahora, es curioso poder ver a Jesucristo enfrentando no solamente al muchacho que está enfermo, a toda una generación, cierto, que no tiene la capacidad de percibir, de descubrir que realmente detrás de este problema social hay un problema mayor, hay un problema más grande. Y Jesucristo tiene, en primer lugar, que enfrentar toda esta generación incrédula. En segundo lugar, ya darse cuenta que tiene que seguir discipulando a sus discípulos porque no les alcanza la fe que tiene. Y en tercer lugar, solucionar el problema que tiene este muchacho, que yo creo que era el inferior, que yo creo que era lo más pequeño de todo lo que está sucediendo en esta historia. Ahora, si tú lees Marcos capítulo 9, versículo 21, ya solamente lo voy a citar, no lo vamos a leer porque no tengo tiempo, pero si tú lo lees Marcos capítulo 9, versículo 21, vas a descubrir que el problema de este muchacho ya es un problema que viene
de mucho tiempo. ¿Desde cuándo le sucede? Dice que le sucede desde niño, desde muy jovencito. Entonces, los problemas sociales pueden tener un origen espiritual y comienzan a temprana edad. Permítanme explicarle cuando un niño o una niña comienza a sentir ya que es un hombre en el cuerpo de una mujer, o cuando piensa que es una mujer en un cuerpo de hombre. El fenómeno psicológico o el fenómeno para la psiquiatría, la psicología del siglo XXI, es justificable pensar ya de que hay algo reprimido en esta niña porque aparentemente parece muy natural porque desde pequeño le sucede. Sin embargo, a través de la revelación que nos trae el libro de Marcos y el libro de Mateo, con respecto a la experiencia de este muchacho, es que los problemas anormales se pueden suscitar desde la niñez. Y me atrevería a decir que desde el vientre de la madre, pero no me voy a meter en esa situación. Ahora, no me quiero meter en el campo de la liberación, pero me quiero meter en el campo del conflicto social. Me quiero referir principalmente a la guerra que se desencadena en una sociedad que cada día se aparta más y más de Dios. Y ustedes, queridos jóvenes que me están escuchando, ustedes que están ahí en Rosario, ustedes que están haciendo misiones, cada día, cada momento de tu vida, tienes que despertarte ya y parar muy bien tus antenas para poder buscar a Jesús y poder entender lo que el Evangelio nos plantea. Porque vivimos en una sociedad que aún dentro de nuestro contexto religioso, la presión social te está conduciendo hacia la incredulidad. Y aún dentro de nuestro medio, querida hermana, usted que está en casa escuchándome, usted se puede ver confrontada frente a una presión social donde los discípulos no tienen la capacidad de cambiar la historia y la sociedad sigue caminando creyendo que el problema de este joven es un problema natural, es un problema humano. Entonces, al mirar este pasaje, ¿cierto? Podemos ver ya que hay un escenario en el cual el Señor nos quiere abrir nuestro entendimiento. Cuando los discípulos llegaron delante de Jesús, y ya casi estoy terminando, cuando los discípulos llegaron delante de Jesús, le hicieron la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Quizás podríamos hacer la siguiente, podemos ver lo que Pablo veía en el primer siglo, con milagros, con sanidades, con ciudades siendo transformadas, como Filipo o Éfeso, donde dice literalmente Hechos capítulo 19, y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Así dice, y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. La pregunta es, ¿por qué yo no lo veo hoy? Hermana, usted que está en casita, hermano, usted que está allí, ¿por qué yo no puedo ver hoy? ¿Qué generación estamos enfrentando? ¿Qué tipo de experiencia social nos quiere conducir el mundo hoy? Hoy, hace unos minutos atrás, al mismo tiempo, qué coincidencia, pero al mismo tiempo, el Parlamento de Chile y el Parlamento de España ya aprueban la eutanasia. Matemos a los que sufren. Y si son ancianos, mejor. Si no los podemos matar con el COVID, ya los matamos legalizando el suicidio. Hoy, ahora, este día. Y tú, querido joven, mientras veas al youtuber, mientras veas Facebook, mientras estés en Instagram, mientras estés siguiendo las redes sociales, ya esta fuerza
esta fuerza social, esta generación incrédula, hace presión, ya produciendo aún mayor incredulidad, aún en tu propia fe. Y Jesucristo confronta a los discípulos, confronta a sus seguidores y les dice, bueno, la verdad es que fue por vuestra poca fe. Porque de cierto te digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, ya podrías decirle a este monte, pásate de aquí para allá y se pasará. Y esta última declaración, ¿no? Que es power, que es poderosa, dice, y nada os será imposible. Y nada os será imposible. Si tengo la fe que Jesús quiere, para mí nada puede ser imposible. Repítete esto en tu espíritu. Ahora bien, puede haber una generación que está aprobando el aborto, puede haber una generación, ¿cierto?, que está aprobando la eutanasia, puede haber una generación, ¿cierto?, que trae crisis en la identidad sexual y en la identidad del matrimonio, puede haber una generación que trae crisis en los jóvenes, puede haber una generación que quiere apartar nuestra mente, volvernos al campo de la locura, volvernos, ¿cierto?, al campo de la demencia irracional, haciéndonos creer, ¿cierto?, que uno escoge el sexo, que es algo realmente de estar loco, o sencillamente mirar al Maestro, mirar a Jesús y buscar una fe tan pequeña como la de un grano de mostaza para poder decirle a este monte, muévete, ¿cierto? O a ese espíritu te reprendo y sale, o cambiar la historia de una sociedad. Tú eres el llamado. Tú eres la llamada, tú eres la persona llamada a esto, porque el mundo se está volviendo loco. Hay más personas, ¿cierto? Buscando un psiquiatra, buscando un psicólogo, tomando pastillas. Hay más gente involucrada en pornografía. Hay más gente apartándose de la verdad. Tenemos una reunión de familia. Le llamamos reunión de familia a lo que estamos teniendo en esta noche. ¿Por qué? Porque queremos ver el concepto de familia restaurado. Y una de las guerras que tenemos en este siglo XXI es ver cómo, cierto, esta sociedad, nuestros propios presidentes, nuestros propios legisladores están definiendo nuevos conceptos de familia. Este género nos lleva a una realidad social. Y si tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti, Dios te da la idea, Dios te da la transformación, Dios te da la inteligencia y la sabiduría para poder enfrentar y resistir, porque Dios no miente, porque Jesucristo no miente. Y si Él te ha dicho que si tienes fe como un grano de mostaza, puedes mover montañas. En marzo del año 91, tomé la decisión de seguir a Jesucristo. 10 días después, o unos 20 días después de haber recibido a Jesucristo como mi Salvador personal, escuché la voz audible del Señor por primera vez de una manera como nunca antes la había escuchado, porque yo creo que en mi niñez sí escuchaba la voz de Dios, pero en ese marzo del año 91, el Señor me habla y me dice, Daniel, tu sobrina, que hace 8 años no puede tener bebé, va a tener un bebé, será un varón, y tú se lo tienes que decir. Dios me estaba haciendo una invitación a ver que la historia de una persona puede ser transformada, que algo que parece imposible puede hacerse posible y que Dios le habla a los hombres para ver las transformaciones en las historias, en las ciudades, en los pueblos. Así comenzó una historia en mi vida que ya va a cumplir prácticamente 30 años. Creo que Dios le habla a las personas. Y mi invitación para ti es, no dejes que esta generación incrédula se burle de los muchachos lunáticos.
No dejes que esta generación incrédula se burle ya del poder que el Señor nos ha dado a nosotros. Podemos afectar el mundo a través de la alabanza, a través de la adoración, a través del teatro, a través de la danza. Podemos afectar el mundo a través de la literatura, pero necesitamos ese toque sobrenatural. Si tuvieras fe, como un grano de mostaza, puedes hacer cualquier cosa, porque para Dios nada es imposible. Vamos a orar al Señor. Ahí donde usted está, quiero orar por usted. Cierre sus ojos. Bueno, si va manejando, no cierre el ojo, solo céntrese en el Señor. Pero aquellos que pueden hacerlo, es una manera de entrar en la presencia del Señor. Permítale al Espíritu Santo que llegue a su casa. Y estamos hablando de nosotros. Mantén tus ojos cerrados. Y la pregunta que tengo para ti, ¿cómo has vivido esta semana? ¿Cómo estás viviendo la finalización de este 2020? Dios está allí, Dios está contigo. Pero ¿qué es lo que te dice tu mente? ¿Lo que dice tu mente está de acuerdo a lo que dice Dios? Mantén tus ojos cerrados. ¿Sabías tú que no siempre lo que dice tu mente es lo que Dios te quiere hablar? ¿Sabías tú que muchas veces nuestra mente nos lleva por los caminos de la incredulidad? ¿Sabías tú que este muchacho desde niño, este espíritu no le permitía oír y no le permitía hablar? ¿Y sabías tú que si nosotros no sabemos oír, no podemos tener fe? Porque precisamente la fe viene por el oír. ¿Qué estabas pensando esta semana? Señor, yo quiero orar por cada una de las personas que están escuchando este mensaje. Señor, y quiero liberar esta palabra, esta unción, esta gracia, esta palabra rema, esta palabra de ciencia. Señor, esta palabra que no vuelve vacía y que es como una espada de doble filo. Si tuvieras fe, si tuvieras fe, podrías decirle a esta generación calla. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, no solamente echarías fuera un demonio, sino que harías que lo imposible se haga posible. Señor, yo sé que hay alguien que está escuchando este mensaje, que necesitaba oírlo. Y yo te pido a ti, Espíritu Santo, que tú ahora abras su entendimiento y que tú ahora abras su corazón y que esa lucha que está teniendo, que ese mensaje negativo que recibió, que esa información negativa, que esa noticia que está trayendo dolor a su vida sea reemplazada por la fe en el nombre de Jesús. Y Señor, yo quiero orar por sanidad, yo quiero orar por milagro, yo quiero orar, Padre Celestial, reprendiendo el espíritu de la locura y declarando, Señor, que esta finalización del 2020 es una finalización para la gloria de tu nombre, para ver tu poder en nosotros, en nuestra vida. Tú eres el Dios de lo imposible, tú eres el Dios de lo imposible y desatamos tu gloria, desatamos la bendición en el nombre de Jesús, Señor, y que durante estos días tú sigas, Padre Celestial, trayendo entendimiento a través de esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén.